Hola Ro, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Todo bien, muy bien, muchas gracias. Bien, Ro, cuéntanos quién eres, en qué estuviste trabajando, porfa. Sí, mi nombre es Rocío, hace 15 años que estoy trabajando en atención al cliente, más que nada en la parte de salud pública y de videojuegos, y en los últimos 3 años y medio estuve trabajando en Beautiful Gaming, más que nada en la parte de atención al cliente para el juego de celular Doctor Who Lost in Time, y también tuve la oportunidad de manejar redes para ese mismo juego, para otros juegos y también para las redes de la empresa. Genial, cuéntame un poquito, desde tu experiencia en atención al cliente, Ro, ¿cómo influye el feedback directo en los jugadores en la evolución del producto para que realmente se convierta en una solución a los deseos hacia el cliente? Primero que nada, el feedback de los usuarios para con el juego es crucial, es una de las partes más importantes, porque si no tenemos eh, el feedback del usuario, no tenemos la posibilidad de saber para dónde ir, no sabemos cómo seguir adelante con el juego. Los usuarios nos pueden indicar sugerencias sobre cómo seguir adelante con la historia, con los personajes del juego, agregar nuevos personajes, agregar nuevas aventuras, nuevas features, y también al mismo tiempo son los que primero se dan cuenta de los errores, de los conflictos, de los problemas, de los issues, de algún bug, de algún problema grave que tengamos que resolver inmediatamente. Así que para mí el feedback de los usuarios es crucial y es lo primero que hay que tener en cuenta cuando se lleva adelante un videojuego, y es primordial para poder saber cómo está el juego, cómo lo estás recibiendo y cómo va a ser el futuro de ese juego también. Me salta una pregunta justo con esto del feedback del producto. ¿Cuán importante crees que es la atención al cliente en el ciclo de vida de un juego? Es importantísimo, creo que es una de las partes más importantes del juego, porque si no tenemos a nadie en la parte de atención al cliente que reciba los mensajes de los usuarios, ya sean positivos, neutrales, negativos o lo que sea, no podemos seguir adelante con el juego. No sabemos si hay que solucionar algún problema, si hay que agregar un update, si hay que hacer un content update, si hay que hacer un hotfix, si hay que hacer algún tipo de actualización específica para solucionar un problema, para agregar un personaje. No sabemos si los usuarios están contentos con el juego, si quieren otras cosas, si desean que haya cosas que se eliminen del juego, si tienen sugerencias. Si no hay alguien en atención al cliente, si no se tiene en cuenta la atención al cliente, el juego no puede avanzar. Ok, y respecto justo que se me están viniendo como muchas preguntas a la cabeza, ¿qué pasa si no hay, qué pasa si una empresa decide lanzar un juego desde tu experiencia y no tiene atención al cliente? Simplemente tiene un Para, canal con un bot o tiene, no sé, un Twitter. o puede ser que no tenga atención al cliente directamente. Yo he conocido juegos que vos los jugás y cuando vas a la parte de settings o a cualquier sector del juego no hay acceso a atención al cliente, no hay acceso a soporte, no hay acceso ni siquiera a un mail para poder enviar información en el caso de que sea necesario. Si un videojuego no tiene la posibilidad de tener atención al cliente, se queda estático porque no recibe feedback de ninguna forma. Y si recibe feedback en un canal un tanto oculto o que no es, que lamentablemente no es, lamentablemente no tiene a nadie humano que esté atrás viendo qué es lo que recibe de los usuarios, el juego no avanza. El juego no avanza, se queda estático, no tiene actualizaciones, no tiene novedades, y cuando un jugador no tiene novedades en un juego, no quiere jugarlo más. Por lo tanto, deja el juego de lado y ese juego va a perder jugadores, y al perder jugadores, el tener una player base cada vez más chica, no es rentable, y al no ser rentable no sirve como producto. Ok, ¿tú con qué herramientas trabajaste para trabajar? ¿Cómo una persona puede trabajar en atención al cliente o qué herramientas usaste para atención al cliente? Primero que nada, hay que enfocarse en cuál es el target del videojuego. No es lo mismo atender los reclamos de un videojuego que está orientado a chicos de entre 10 y 16 años, o un juego que está orientado para mayores de 18 porque tiene contenido para adultos.
Así que por ese lado, primero hay que hablarlo con la empresa que está creando ese juego para poder saber exactamente cuál es el target al que vamos a apuntar, porque no es lo mismo los diferentes targets y además hay que saber hablarle al consumidor, hablarle al jugador para poder crear algún tipo de conexión. Y por ese lado, una vez que tengamos eso bien organizado, tenemos que ver de alguna forma de qué manera queremos recibir los mensajes. O se pueden recibir por mail, se pueden recibir por sistemas de tickets como Zendesk, como Intercom. Normalmente yo utilicé Zendesk, lo vengo utilizando desde alrededor de 5 años, pero hay muchos sistemas de tickets que son muy similares y que también tienen como integración con, por ejemplo, con WhatsApp, con mails, con otro tipo de redes, y en lugar de tener que recibir mensajes en diferentes lados, se puede recibir en un solo sistema, lo cual es, la verdad, beneficia muchísimo a la gente que esté trabajando en atención al cliente. También se pueden recibir diferentes tipos de reclamos o mensajes a través de las redes sociales, pero lo mejor de todo para mí es enfocarse en poder recibir los mensajes y los reclamos de los usuarios en un solo sistema, para que no haya conflictos de, más que nada en el volumen en la cantidad de mensajes que se lleguen a recibir, y para que la persona que esté trabajando o el equipo que esté trabajando en atención al cliente pueda enfocarse únicamente en esos mensajes que esté recibiendo, y al enfocarse únicamente en un solo sistema se resuelve más rápido y el usuario tiene la posibilidad de que sus problemas se resuelvan más rápido, sus sugerencias se reciban más rápido y puedan disfrutar del juego mucho más rápido. Perfecto. Y justo con respecto a lo que hablaste de redes sociales, ¿las redes sociales son call centers, son atención al cliente? ¿Cómo podemos aprovechar las redes sociales para promocionar, ya que estés trabajando en la parte de redes sociales? ¿Cómo podemos aprovechar las redes sociales para las promociones para nuestro público objetivo, desde tu perspectiva? Primero que nada, las redes sociales no son call center, no son atención al cliente. Se pueden utilizar de esa manera, pero para mí lo ideal no es eso. Lo ideal es, nuevamente, enfocarse únicamente en un solo sistema, que el usuario vaya a ese sistema, se dirija a ese sistema y de ahí poder resolver todos los conflictos. En cambio, en la parte de redes sociales se puede utilizar para crear historias, crear reels, crear posteos que llamen la atención a los usuarios, dependiendo el rango de edad que tengan y dependiendo el target que se tenga en específico. Pero las redes sociales más que nada se deberían utilizar para las promociones, para generar interés en el juego, para crear engagement. En el caso de que algún usuario decida enviar algún tipo de queja o mensaje o feedback a través de las redes, lo ideal es enviarlos al sistema de tickets para que se pueda resolver ese conflicto directamente en el lugar donde originalmente tienen que resolverse los conflictos. No es necesario prohibirles eso a los usuarios ni borrarles los mensajes o los comentarios, pero en el caso de que suceda, redirigirlos a la plataforma que tienen que utilizar para eso. Pero en las redes sociales tienen que ser exclusivamente para atraer a la audiencia y para generar engagement. Genial. Ahora justo que estamos hablando del engagement y el funnel, en el marketing de videojuegos nosotros sabemos que mantener un jugador es más barato que conseguir uno nuevo. Entonces, ¿de qué manera una buena gestión de soporte evita que el usuario abandone el juego y en las etapas de tu funnel, que justo estábamos hablando ahora de la retención y todo? Sí. Más que nada, bueno, primero ponerse en el lugar del usuario y ver cuál es la situación por la cual los está contactando, ya sea por un issue que le está quitando horas de juego, ya sea por algún tipo de currency que desapareció del juego, o simplemente porque quiere dar feedback, ya sea válido o no válido, porque muchísimas veces recibimos feedback que no es válido porque no tiene nada que ver con el juego o directamente es usuarios que no tienen ganas de enviar información adecuada a atención al cliente. Así que esos casos también tenemos que lidiar con esos casos. En el caso de mantener a los usuarios, es ponernos en el lugar de esos usuarios, comprender cuál es el problema que están teniendo y más que nada garantizarles primero que si es un problema que necesita
más atención, más investigación, hacerle entender al usuario que lo estamos investigando. Si no podemos llegar a la resolución del problema, garantizarle que en cuanto se solucione ese problema lo vamos a volver a contactar, hacer un follow-up constante con el usuario para que el usuario sepa que estamos ahí, que lo estamos escuchando, que no somos máquinas y que podemos estar ahí presentes entendiendo qué es lo que está pasando y nos preocupa que esto pase, no es normal que suceda. Y en el caso de que sea necesario, siempre teniendo en cuenta la situación, yo siempre recurro a consultarle al usuario, a veces qué es lo que le convendría para poder solucionar el problema que está teniendo. Hay muchos que ceden y les interesa quizás recibir algún tipo de currency, algún tipo de algún personaje en específico, y hay algunos que directamente dicen, no, yo quería reportar este problema, no quiero recibir nada, está todo bien. Pero no importa el caso, yo creo en el follow-up y en estar presente para el usuario para cualquier cosa que necesite. Perfecto. La comunicación, digamos, hacia el usuario no es unidireccional, por ende. ¿Cómo ayuda el equipo, cómo crees que ayuda el equipo de atención al cliente a transformar una queja técnica, como está pasando en este caso, a una oportunidad de fidelización para construir comunidad? El equipo, primero que nada, es fundamental, no solamente el equipo de atención al cliente, sino el equipo en general que se crea, por lo menos en un videojuego. La parte de atención al cliente tiene que comunicarse con QA, con development, a veces con la parte del CEO, con arte, tiene que comunicarse con todos los sectores de la empresa que estén trabajando en el juego para poder llegar a un punto en común y para poder llegar a una resolución en cuanto al problema que se haya presentado. Normalmente lo que tratamos de hacer es ser conscientes del problema, tratar de llegar a la resolución lo antes posible. Si hay que hacer algún tipo de update así masivo, también avisar. Y yo creo realmente en que la comunicación con el usuario sea abierta, sea positiva y sea sincera. Más que nada, hacerles comprender que nos llegó la información del problema, lo estamos tratando de resolver y al mismo tiempo no es una situación aislada, no es que no nos importa. Muchas veces hay que resolver más de 100 tickets al mismo tiempo, por lo tanto no podemos estar con todos, pero el solo hecho de intentar y de hacerles entender que estamos sobre el problema, que queremos resolverlo, que queremos dejar el juego estable para que la gente lo pueda disfrutar, yo creo que eso ayuda en muchísimos casos para que los usuarios comprendan que esto no es simplemente un videojuego que queremos lanzar para ganar dinero y nada más. No, nos interesa la experiencia del usuario también. Así que mientras más estemos con los usuarios, más estemos presentes y más importante sea la posibilidad de decirles, mira, sabemos lo que pasó, estamos presentes, hablanos, danos detalles, estar presente lo mejor posible y abiertos también en la comunicación lo mejor posible. Súper. Pensando justo en esto, ¿cuál es el proceso desde que entra una queja? O sea, cuando entra una queja en Twitter, ¿qué pasa hasta que llega a tu caso y lo buscas resolver para evitar, digamos, que el usuario se escape o se moleste o desinstale? Sí. Desde el primer momento en que llega, si llegó en alguna red social, primero que nada es redirigir al usuario a la plataforma en la cual puede enviarnos un mensaje. Recordarle que nos puede enviar el mensaje con la mayor cantidad de detalles posible, porque mientras más detalles tengamos, es más fácil de identificar el problema. Una vez que me llega a mí el mensaje, yo lo leo, lo evalúo. En el caso de Bigfoot Gaming, yo tenía la posibilidad de revisar las cuentas de los usuarios para, primero que nada, determinar que no sean usuarios que estén haciendo algún cheat o haciendo algo que sea fuera de lo normal en un juego, que lamentablemente muchas veces pasaba, pero el hecho de poder revisarlo con anterioridad me permitía a mí poder cerrar algunos casos sin tener que perder nada de tiempo. En el caso de que el problema sea un problema real, primero evalúo el caso. Yo podía resolver algunos casos, podía entregarle currency o personajes a algunos usuarios, podía tocar algunas partes del código y solucionar problemas que eran muy sencillos y que estaban quizá en plena resolución, pero no eran problemas graves. Entonces, en esos casos yo los resolvía en el momento y se le enviaba la respuesta al usuario diciéndole que se había resuelto el problema
y que estábamos atentos para cualquier situación que pasara en el sentido de que no se haya podido resolver o si tenía un problema similar y nos podía volver a contactar. En el caso de que yo no pudiera resolverlos, automáticamente de inmediato uno se contactaba con la parte de QA y del producto y de development y de lo que fuera necesario, y se empezaba a investigar sobre qué era lo que pasaba. Muy probablemente el equipo pide una cierta información para poder identificar el problema, en el caso de que yo no lo haya podido identificar antes, y a partir de eso se empieza a trabajar en ese problema. Yo recibo información de ellos y le voy dando updates a los usuarios para que no quede todo en la nada, para que no queden flotando y para que no piensen quedamos en el limbo, no les importa lo que les acabamos de decir. Pero desde ese momento en adelante o se espera la resolución del problema y se les envía la respuesta a los usuarios, siempre quedando atentos a cualquier cosa que llegue a pasar, y en el caso de que se necesite un content update, un hotfix o lo que sea necesario, una build completamente nueva, se le avisa a los usuarios, se los mantiene en un follow-up, se mantiene a esos usuarios que hayan reportado la situación como en una especie de como en un sector aparte, como para saber quiénes fueron las personas que reportaron este conflicto y que gracias a ellos pudimos resolverlo. Y muchas veces, dependiendo del problema, se les puede dar algún tipo de regalo consuelo para poder crear ese engagement también y hacerles comprender que no solamente los escuchamos, sino que también resolvimos el problema y nos interesa que se queden en el juego. Espectacular. Ahora, bien, el costo, cuando nosotros justo estábamos hablando de todo este proceso, ¿no? Cuando un jugador tiene un problema con una microtransacción o un error, como acabamos de ver, el costo para él no es solo dinero, sino que además se frustra, es tiempo y frustración. ¿Cómo impacta la velocidad de respuesta en la percepción del valor del juego? Esos son los mensajes que si uno tiene la posibilidad de contestar instantáneamente o lo antes posible, son los que hay que contestar antes posible. Normalmente en el caso de usuarios que llegan con el reclamo de que hicieron una microtransacción y no les llegó lo que habían comprado, o tuvieron algún conflicto en el medio, yo normalmente intentaba primero que nada que recibieran su dinero de vuelta y que si lo deseaban probaran de realizar la compra nuevamente o no, eso quedaba del lado del jugador, pero para mí lo primordial siempre fue, si hubo un error en la compra, que reciban su dinero de vuelta, que no quede esa situación flotando, dando vueltas por ahí, porque lamentablemente puede suceder por un montón de factores, pero queremos garantizar que el usuario tenga su dinero de vuelta. En el caso de que las plataformas, tanto de Google Play o de Apple, no le puedan dar su dinero de vuelta, en ese caso, bueno, primero que nada, pedimos la información pertinente sobre la compra y sobre el rechazo de cualquiera sea la plataforma que lamentablemente no les dio el dinero que habían gastado, y sobre la base de eso podemos darle opciones al usuario. Podemos decirle, bueno, en algunos casos podíamos darles el reembolso nosotros, pero la mayoría de las veces intentar que el usuario elija otra opción quizá, en el caso de decir, bueno, quizás no podemos devolverte este dinero, pero podemos darte esta cantidad de currency o estos personajes, o esta currency y estos personajes y de regalo otra cosa, como para, de alguna manera, si no pudo recibir el dinero de vuelta, tener la posibilidad de decir, bueno, pero te doy lo que no te llegó, te doy los ítems que no te llegaron, te doy las cosas que no recibiste. Y muchas veces la gente accede a eso porque es por lo menos para mí entender, es una situación bastante justa en el caso de no recibir el dinero. Así que siempre estar del lado del cliente y siempre tratar de llegar a un punto en común en el cual ambos estén beneficiados. Bien. ¿Hay algún protocolo para comunicarte con el cliente? Depende de la marca. ¿Es libre la manera en que se contactan? Tú puedes tener, porque por ejemplo en Epic Games utilizan Anónimo. ¿Tienen algún protocolo de marca para trabajar en atención al cliente? Dependiendo de la empresa que
quien los contrata, dependiendo del juego, dependiendo del target, dependiendo del rango etario del target. Depende de muchísimos factores porque no es lo mismo lidiar con un fan de Doctor Who a lidiar con un fan de Mortal Kombat, por ejemplo. Así que sí, siempre hay que seguir unas guidelines, por así decirlo. Siempre hay que seguir una especie de tips específicos para poder comunicarnos apropiadamente con los usuarios. Pero siempre hay que tener en cuenta, no importa ni el juego ni la marca en este sentido, siempre hay que tener en cuenta el respeto hacia el usuario, ser lo más conciso y claro posible, y también tener empatía para con el usuario, pero que esa empatía no llegue al límite de permitir la falta de respeto de parte del usuario ni del agente hacia el usuario. Tiene que haber un respeto mutuo, una empatía mutua y una claridad, una cierta claridad y ser conciso de la mejor manera posible para que el mensaje se pueda comunicar apropiadamente y se pueda llegar a una solución del problema del cual se esté hablando. Bien, por último, Ro, muchos equipos de marketing toman decisiones basadas en datos, o sea, en el dato de venta, la línea de datos. Pero, ¿qué importancia tiene el sentimiento que tú recoges en atención al cliente para definir la próxima campaña de marketing o actualización del juego? Ya que estuviste en redes también. Sí, los datos son muy importantes, no los voy a rebajar en ese sentido, pero a veces hay que tener muchísimo en cuenta lo que piensa el usuario, lo que piensa la gente que lo está jugando, especialmente cuando se basa en un juego que, por ejemplo, en el Doctor Who, en una serie que ya tiene alrededor de 60 años y tiene fans de todas las edades, muchísima gente, más allá de los datos, quizá va a querer ver a un personaje en específico, o alguna situación en específico, o alguna historia en específico, y eso por ahí no está en los datos de marketing. A veces sí figura, pero a veces no figura en eso, y la verdad que uno tiene que evaluarlo desde otro punto de vista. Yo creo que es muy importante tener en cuenta los datos, pero al mismo tiempo darle espacio a cómo se siente el usuario, cómo se sienten los fans, y qué es lo que nos piden en redes, qué es lo que nos piden en los tickets, qué es lo que piden en general, para darles su lugar también, porque el juego no solamente es de la empresa que la crea, el juego también es de la gente que lo está jugando. Bien, súper. Por último, para ti, ¿qué significa Customer Service? Para mí, Customer Service es una de las partes más importantes del proceso de cualquier producto. La gente normalmente no lo tiene en cuenta o lo tiene en cuenta de una manera bastante básica, como si no importara, pero la persona que trabaja en atención al cliente es la cara de la empresa, es la voz de la empresa y es la reputación de la empresa. Por lo tanto, como agente de atención al cliente hay que estar bien preparado para poder afrontar cualquier situación que llegue a suceder. También tenemos que tener la posibilidad de tener un equipo en el cual poder apoyarnos para cualquier situación que suceda, y tenemos que tener la posibilidad de que la empresa sea lo suficientemente abierta a los cambios y posibilidades para que comprendan la importancia de atención al cliente y para que comprendan que atención al cliente es una de las partes cruciales de cualquier producto y de cualquier proceso de creación de producto. Bien, Ro, de verdad, muchas gracias por todo esto para los alumnos. Así que un abrazo, cualquier cosa que quieras decir para cerrar. No, muchísimas gracias por la entrevista. Nunca pensé que me iban a hacer una entrevista sobre esto. Y bueno, más que nada, espero que haya servido la información. Yo no tengo problema si alguno necesita contactarme o ver algo sobre mi trabajo en LinkedIn. Estoy con mis nombres y apellidos. Y definitivamente, ojalá que todo lo que les haya dicho haya servido, y cualquier cosita que necesiten siempre estoy disponible.